Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, en este caso Adán, y la muerte pasó a todos, por cuanto todos pecaron. Esas son las malas noticias. Pero luego nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, o mejor dicho, porque Dios amó al mundo tanto que ha dado a su Hijo, el monogenes, el nacido en forma única, el engendrado en forma única, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y una vez que tienes crecimiento espiritual, que tienes conocimiento de la palabra de Dios, quieres compartir las buenas noticias. No es una orden que vayamos a cumplir porque nos lo mandan, sino porque tenemos el privilegio de comunicar las buenas noticias al no creyente. Ahora, el no creyente verá si acepta o no. En ese instante ocurre un fenómeno impresionante, un fenómeno espiritual. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de comunicar el Evangelio de manera espontánea que nos nace a un no creyente, en ese instante, como el individuo está muerto espiritualmente, Dios Espíritu Santo funciona como espíritu humano para hacerle claro ese mensaje. Y entonces allí la persona tiene la oportunidad de creer o de rechazar. Si rechaza, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Para que entendamos lo que sucede en ese instante. Y una vez que esa persona viene a creer en Cristo, acepta ese mensaje, entonces Dios, Espíritu Santo, crea un espíritu humano para ese individuo. Y luego verá si también tiene la voluntad de estudiar, de conocer, de crecer espiritualmente o de rechazar. Y muchos pasamos buena parte de nuestros años en nuestra vida, de pronto, apartes, separados o desinteresados, distraídos con el cosmos, del conocimiento de la palabra de Dios. Y muchas veces puedes tener crecimiento espiritual, pero incluso en esos casos te apartas. Y qué malgaste de tiempo, qué desperdicio de tiempo. Y tenemos la oportunidad de, no importa, sacudirnos el polvo y levantarnos y continuar para seguir en esta batalla. Entonces tenemos la oportunidad de centrar nuestra vista en Él, citar nuestros pecados y entonces continuar la carrera. Es allí donde está la libre voluntad del individuo actuando en comunicación con Dios para estar lleno del Espíritu Santo. Y entonces nos dice, y no solamente lo dice en 1 Juan 1.9, lo dice en un montón de versículos de la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Dice, cree en Cristo y serás salvo, y también nos dice, cita tu pecado, sé lleno del Espíritu, controlado por el Espíritu, caminen en el Espíritu, no se embriaguen con vino. Esto es lo que tenemos que hacer para poder entender el fenómeno espiritual. Tenemos que estar en comunión con Dios. Y para eso, unos breves instantes, para que en la intimidad de nuestra alma podamos reconocer nuestros pecados ante el Padre y comenzar la clase de hoy, para poder entender el fenómeno espiritual. Gracias Dios Padre por esta oportunidad y este magnífico privilegio que nos das de poder tener para poder conocer tu palabra. Te pedimos que vengas a hacer claro todo este mensaje a fin de que podamos glorificarte como realmente corresponde y para nuestro beneficio. En el nombre de su majestad Jesucristo. Bien, me recuerda cuando en una oportunidad sentado ante un miembro de la familia real, religioso a lo máximo, con mucho conocimiento, en la misma mesa, con un ateo. Y cuando utilicé el término Su Majestad de Jesucristo, ambos gritaron. Uno porque decía que era imposible que Cristo fuese Dios, o que Dios existiera, y negaba la deidad de Cristo. Y el otro porque decía que ese era un título que no corresponde. O sea, aún así, dos muertos espiritualmente. Para que entendamos que tanto el no creyente, que no tiene espíritu humano, que está apartado de Dios, aunque la gracia ha estado allí y el regalo está allí para él, pero lo rechaza completamente. Y un creyente que aunque tenga mucho conocimiento, de hecho, conocimiento académico, que es lo que se refiere a la Biblia cuando nos menciona que
el conocimiento envanece, y es ese conocimiento bíblico, no está hablando de matemáticas, ni física, ni química, ni eh, ciencias de otro tipo. Se está refiriendo a que aquel individuo que cree que crece espiritualmente o se acerca a Dios solo por leer su Biblia, solo por aprender versículos de memoria o porque estudia por su propia cuenta, entonces ese individuo también está muerto espiritualmente. Ese es el conocimiento que envanece. Aquel individuo que acumulando un montón de versículos de memoria cree que se está acercando a Dios porque por sus medios está lográndolo, está rechazando el protocolo divino, que es que Dios nos da su palabra, diseña un comunicador para cada quien, que el comunicador no es más que un individuo defectuoso también, pero que ha recorrido el camino, que se ha dedicado a estudiar, no por autodisciplina, sino porque le apasiona, porque ama el conocimiento de Dios. Y ha tenido la oportunidad de alcanzar un crecimiento espiritual que le ha alcanzado a tener madurez y felicidad. Entonces el comunicador está deseoso de transmitir las buenas noticias a las personas que se les ha entregado para enseñar la palabra de Dios. Y hay un comunicador para cada uno de nosotros. No dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Ni cuando cambias la emisora de radio de un lado a otro a ver qué encuentras. Quién te habla bonito. Porque definitivamente hay una distorsión. Mis ovejas oyen mi voz. Tenemos un pastor, tenemos un comunicador. Y a ese comunicador debemos pegarnos para poder crecer espiritualmente. Yo cuando identifiqué mi comunicador, sus palabras me sonaban a gloria, pero no es por lo que él es, sino por lo que él transmite a través del conocimiento que ha adquirido y el que Dios diseñó para que yo creciera espiritualmente. Entonces me he sometido voluntariamente a su autoridad, porque el comunicador tiene autoridad solamente durante el tiempo que está enseñando. De resto no tiene ningún otro tipo de autoridad. Entonces, para que entendamos cómo funciona el protocolo divino. Entonces, todo es dado por gracia. Entonces, estuvimos revisando en las clases anteriores versículos que nos hablan de la gracia, la gracia, la gracia. ¿Y qué es la gracia? Todo lo que Dios es libre de hacer por el hombre en las bases del sacrificio de Cristo en la cruz. No lo merecemos, no lo podemos ganar y no podemos hacer nada para recibirlo. Un regalo no puede ser entregado como compensación a un trabajo hecho. Te doy esto porque te portaste bien. Entonces no es un regalo, es un premio, es un pago. Y Dios no nos está pagando porque nos portemos bien. Dios está demostrando su amor infinito hacia nosotros cuando nos entrega algo de regalo. No depende nada de nosotros. Y si nosotros logramos despojarnos de ese concepto de que nos portamos bien para alcanzar la salvación, estamos despojándonos automáticamente de la arrogancia que nos hace creer que somos mejores que otros, o que podemos sorprender a Dios, o que podemos impresionarlo, cuando la Biblia claramente nos dice: he aquí mi Hijo muy amado en quien tengo complacencia. Solo Cristo pudo alcanzar la aprobación de Dios por medio de su perfección y de la unión hypostasis, que significa la unión de dos naturalezas perfectamente unidas, pero completamente separadas una de la otra. Cristo era deidad indisminuida y humanidad verdadera. ¿Por qué tenía que ser humanidad verdadera? Porque precisamente un hombre fue quien pecó e hizo que todo el género humano pecara, para que entonces ese hombre perfecto pudiese pagar el precio en la cruz. Solamente un hombre podía pagar el precio en la cruz. Cristo, es decir, la deidad no es crucificada en la cruz, es la humanidad. Y él tuvo que crecer espiritualmente para poder pagarlo el precio por nosotros. Y con eso también demostrar que usando los recursos divinos nosotros tenemos la capacidad de poder sobreponernos ante las adversidades de la vida. Entonces todo esto es una manifestación infinita de su amor, de su regalo. Pero Dios no puede perdonarnos por el simple hecho de querer perdonarnos, sino que tiene que perdonarnos porque sus atributos exigen el pago, la compensación, el pago de una deuda. Y allí, entonces, los términos teológicos de propiciación, redención y pago ilimitado. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió en la cruz? Entonces Dios debe perdonarnos, o mejor dicho, Dios nos perdona, no porque simplemente nos ama infinitamente, porque eso chocaría contra su esencia, porque lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ejecuta.
Entonces necesitaba una compensación, un pago por la transgresión. Ahora, en la cruz no hay perdón, en la cruz hay pago. Nosotros hacemos efectivo ese pago en nuestra vida para conseguir el perdón en la medida que citamos nuestro pecado, en la medida que creemos en Cristo en primer lugar para el no creyente y luego en la medida que nosotros citamos nuestros pecados para recibir el pago por ese, que ya está dado. Y otra cosa que Cristo no paga en la cruz es la maldad, que luego cuando estudiemos el conflicto angélico veremos efectivamente qué significa la maldad, porque estamos rodeados de la maldad, nosotros somos partícipes de la maldad. Maldad no necesariamente es pecado, pero maldad está actuando independientemente de Dios porque estás pensando que puedes hacer algo para agradar a Dios o para crear un mundo perfecto. Pero bueno, no quiero desviarme demasiado del tema de la gracia. Todo ha sido dado por Dios, todo ha sido un regalo. Y allí el séptimo día, y Dios descansó. No descansó porque estuviese agotado, porque estuviese cansado de trabajar. Descansó porque todo había sido provisto por Dios. Todo había sido dado por Dios. Para que veamos el origen de todo esto. Para que entendamos que desde la eternidad pasada Dios tenía perfectamente trazado un plan para nosotros, para su gloria y para nuestro beneficio. Entonces nos dice en Efesios 1:6, resultando en el reconocimiento de la gloria de la fuente de su gracia, que es todo lo que Dios es libre de hacer por el hombre en las bases del sacrificio en la cruz, desde donde Él nos ha perseguido con gracia. Dios nos persigue con su gracia, nos persigue con sus regalos, con su beneficio. Pero nosotros somos a veces muy estúpidos y huimos de todo eso. No, déjame que yo me encargo. No estamos hablando de regalos materiales, que bien, pueden venir con regalos, pero no tiene nada que ver con eso. El máximo regalo, el máximo beneficio es estar cara a cara con Dios una vez que dejemos el cuerpo. Y entender que las cosas que nos suceden diariamente, cualquier dificultad, cualquier enfermedad, cualquier crisis, no son más que oportunidades para concentrarnos en Dios. Entonces, para que veamos que todo lo que Dios ha provisto está allí desde la eternidad pasada para que nos apropiemos y recibamos los beneficios, y no porque hayamos hecho nada, sino porque Él lo tiene para nosotros. Entonces no lo merecemos, no lo podemos ganar y nada podemos hacer para recibirlo. Y todo es en el amado, que somos aceptos en el amado, en que es Jesucristo. Y en Efesios 2:7, esta gracia continuará en el estado eterno, es decir, una vez que dejemos el cuerpo acá, tendremos la bendición de recibir todavía mucho más. Entonces, en Efesios 2:7 nos dice, para mostrarles en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia, en generosidad hacia nosotros, en Cristo Jesús. O sea, aún así, seguiremos recibiendo más y más y más bendiciones y más regalos. Entonces, vivir una eternidad de perfecta felicidad, donde no tendremos la oportunidad de enfrentar adversidades para crecer. Y por eso no debemos ver la adversidad como un sufrimiento, sino como una oportunidad para crecer. Para que nos orientemos al tercer cielo y no a este cosmos caído, gobernado por Satanás. Entonces, y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos ha amado y nos han dado fortaleza eterna y buena confianza absoluta en la esfera de la gracia, den descanso a sus corazones. Es decir, a nuestro lóbulo derecho, es tener la paz para estar viviendo en medio del conflicto relajado. Y eso lo dice en 2 Tesalonicenses 2:16. Estoy haciendo un pequeño recuento para que nos ubiquemos de nuevo en el tema que hemos estado tratando. El amar de Su Majestad Jesucristo con un amor incorruptible es una referencia a estar concentrados con Cristo. Y nos lo dice en Efesios 6:24. Gracia sea con todos ustedes que aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor incorruptible. Cuando llegamos al punto de tener amor recíproco por Dios, cuando podemos desarrollar amor verdadero por Dios, y no es amor emocionalista que muchas veces nos venden, sino amor real porque estamos concentrados. Ahora, pero también hay que entender qué significa el amor, qué es el amor. El amor es un sistema de separación,
es el sistema más separatista que existe. Es donde tú separas a ese objeto de amor en una posición especial. Entonces, entonces, ¿a qué amor se refiere? Recordemos que hay tres palabras griegas para referirse al amor. Está eros, que de hecho no se utiliza en la Biblia en ningún momento, que es el amor sexual, erótico, de ahí proviene la palabra erótica. El amor pasional. Está las otras dos palabras que sí aparecen en la Biblia, que es amor fileo, de ahí proviene familia, filios, filial, que es el amor afectivo entre miembros de un conjunto, puede ser familia, puede ser amigos, hijos, donde hay un vínculo en común, y el amor ágape. Y el ágape es el amor impersonal, es ese amor que no depende de quien recibe el amor, sino quien imparte el amor, donde el objeto, está el objeto y el sujeto, donde el amor depende de la integridad del sujeto y no del comportamiento del sujeto, del objeto, perdón. Entonces, Dios nos ama. De hecho, cuando Dios dice que Dios ama al género humano, cuando dice Dios amó el mundo tanto, está refiriéndose que ama de forma impersonal a todos los miembros del género humano, independientemente sean creyentes o no. Y por eso envía a su Hijo muy amado en quien tiene complacencia. Entonces, porque dice que Él ama a todos. ¿Por qué? Por la integridad de Él, no por lo bueno que podamos llegar a ser. Que de hecho no seremos buenos nunca. Entonces, Dios ama de manera impersonal a todo el género humano, pero ama a sus hijos de forma especial y particular porque ya al creer en Cristo tenemos imputada la rectitud de Dios, y no porque hagamos algo, no porque hayamos podido hacer algún acto de bondad que agrade a Dios, sino porque en ese instante tenemos la rectitud de Cristo imputada por lo que Él hizo en la cruz. Es la única forma de que nosotros podamos ser aceptos ante los ojos de Dios, porque tenemos imputada la rectitud de Dios solo a través de fe, creer, solo por eso. Que es simplemente, por eso uno compara el estudio de la palabra de Dios con coman y beban, porque en comer y beber no hay mérito. El mérito está en quien prepara la comida, en quien proporciona los alimentos, que en este caso es Dios. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es comer. Y tenemos el privilegio de que Dios nos provee todo. Y puede haber gracia logística, que es lo mínimo que Dios nos da cuando somos unos hijos un poco descarrilados, y nos da lo básico para que no nos distraigamos y tengamos concentración en el estudio de la palabra de Dios. Y bien, continuando con la clase del tema de gracia, vamos al punto número 6, donde dice: la consistencia de la gracia es el creyente de la edad de la iglesia, salvo por gracia y viviendo bajo la gracia. Dios es consistente. No existen huecos en el plan de Dios. No existen incongruencias o no existen vacíos, no existen contradicciones. Si probablemente conseguimos una contradicción es porque no lo estás entendiendo correctamente, o porque el contexto no lo comprendes, o porque te lo explicaron mal, o porque no entiendes alguna palabra, o hay que ir directamente al griego. Recuerdo una oportunidad que le hice una pregunta a mi pastor, y le pregunté, ¿por qué la Biblia dice en Juan que todos somos dioses? Dioses sois, Cristo nos lo dice. Y entonces dice, no lo sé, no lo he estudiado, pero vamos a averiguarlo. Entonces, cuando buscamos la palabra, dice dioses en minúscula, que se refiere precisamente que no somos dioses como Dios real, sino que somos creadores, o un Dios en minúscula está refiriendo como un Dios pagano. Y entonces buscamos la palabra en el diccionario, en la Biblia en griego, que tiene mi comunicador, y decía, a ver si recuerdo perfectamente cómo era la palabra, dioses sois, son escribas, no recuerdo la palabra en griego, pero era escribas, jueces son. Entonces nos fuimos al Antiguo Testamento y se hacía referencia a que nosotros somos jueces, no dioses, jueces. ¿Y jueces de quién? ¿Tenemos capacidad o tenemos la autoridad para juzgar a nadie? Pues no.
tenemos la oportunidad de juzgarnos a nosotros mismos, porque también somos sacerdotes. Y entonces el problema fue traducir mal esa palabra dioses sois. La palabra era escribas, que en realidad cuando te vas al Antiguo Testamento se está refiriendo a que son jueces. Somos jueces de nosotros mismos, así como somos sacerdotes de nosotros mismos y nos representamos ante nosotros mismos, ante Dios. Para que tengamos claro que nosotros no somos ni dioses porque no creamos nada y tampoco tenemos la autoridad para juzgar a nadie, sino para juzgarnos a nosotros mismos. De hecho, la palabra de Dios nos dice, si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Cada vez que cometemos un pecado debemos ir de inmediato al tribunal a juzgarnos a nosotros mismos y presentar los pecados ante Dios. Entonces, no hay legalismo. Dios es consistente. Punto A dice, 6.A, no hay legalismo alguno en la salvación. Por lo tanto, no hay legalismo alguno en el modo de vida cristiano. Tarde o temprano Dios toma a cada creyente y lo trae al último punto de sus recursos humanos, haciéndolos totalmente dependientes de la provisión divina. Hay con pensar que nosotros tenemos la capacidad, la posibilidad, o si eres miembro de la familia real, hay con pensar que tú puedes ser independiente, con ser próspero económicamente y creer que no necesitas a Dios. Estamos aquí porque somos propiedad divina y cada miligramo, miligramo de nuestro cuerpo, mililitro de sangre que circula por nuestras venas es propiedad divina. Cada átomo de nuestro cuerpo es propiedad divina. Hemos sido comprados por Cristo en la cruz. Hemos sido liberados del mercado de esclavos. Y hay de aquel miembro de la familia real que crea que puede alcanzar libertad económica, ser autónomo, cosa que es falso, no somos autónomos, porque ni cuando eres autónomo en una empresa eres libre completamente, dependes del Estado, eres un esclavo del sistema. Pero hay que pensar que tú tienes la autonomía de ser independiente de Dios, porque en ese instante puedes recibir mucha disciplina divina, puedes alcanzar cierto nivel de prosperidad económica, si eres un individuo inteligente para los negocios, si inviertes apropiadamente, si respetas las instituciones divinas y puedes prosperar económicamente. Pero en un instante, si te desvías, Dios te lo puede quitar absolutamente todo. Y no solamente la cuestión económica, no solamente el estatus, te puede quitar todo a fin de que tú entiendas de una buena vez de que eres propiedad divina y solo depende de Dios. Entonces Dios puede llevarnos a un punto de absoluta incapacidad para que nosotros reconozcamos humildemente que lo único que realmente importa es su palabra. Y si diariamente nos levantamos con intenciones de alimentar nuestro cuerpo, ¿cómo no alimentar nuestra alma? Cuídense de quienes mutilan el cuerpo. Y cuando dice cuídense es, tengan, vamos a ver, presten atención de quienes aquellos que intentan mutilar el cuerpo. Aléjense de aquellos que quieren mutilar el cuerpo, que quieren mutilar tu forma de ser, que quieren imponerte normas. Nosotros tenemos que cuidar nuestra alma, y nuestra alma debe alimentarse diariamente de la palabra de Dios. Entonces es importante que nuestra orientación sea hacia Él, que si si tenemos bienes económicos, si estamos con una chequera gordota, bien, pero todo es propiedad divina. Entonces, que nunca se nos puede olvidar eso. Nosotros pertenecemos a Dios. Entonces, si estamos interesados realmente en conocer quién es nuestro Padre, nos dedicamos a estudiar todos los días para que estemos listos para la batalla. Entonces, para repetir esto, tarde o temprano, Dios toma a cada creyente y lo trae al último punto de sus recursos humanos, haciéndolos totalmente dependientes en la provisión divina. Y nos lo dice en Hechos 13:43. Entonces, una vez despedida la congregación de la sinagoga, terminó muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé,
quienes les hablaban y les persuadían a perseverar fieles en la gracia de Dios. Punto número 7. Cada creyente debe escuchar tanto el plan de la salvación como la gracia de Dios. Y es que también, lamentablemente, el tema de la gracia no se ventila mucho en las religiones. Y es allí donde te das cuenta que ya creciste, ya naciste de nuevo. ¿Qué va a pasar después de aquí? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dedicar tu tiempo a cantar canciones, a arrodillarte, a levantar las manos, a diezmar? Cada domingo vas a ir a hacer la oración de fe. ¿Qué? Eso es todo. Tiene que haber algo más. La cuestión es seguir adelante en la carrera a fin de alcanzar aquello para lo cual fuimos agarrados, aquello por lo que fuimos tomados, que es para el crecimiento espiritual. Hambre de conocer a Dios. Así como tenemos hambre de comernos un buen bizcocho, un pernil, un pan de jamón, así como debemos tener hambre para alimentarnos, mucho más allá debe ser el hambre para conocer a Dios, para poder entender este increíble fenómeno. Entonces, una vez despedida la congregación de la sinagoga terminó, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes les hablaban y les persuadían a perseverar fieles en la gracia de Dios. Cada creyente debe escuchar tanto el plan de la salvación como el de la gracia de Dios. Dice en 2 de Pedro 1:2, gracia y tranquilidad sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento. Epinosis. Recordemos que conocimiento es gnosis, que es el conocimiento académico, y epinosis, que fue un término que acuñó Pablo, se está refiriendo a el conocimiento espiritual, el conocimiento avanzado, el conocimiento metabolizado. Y para metabolizarlo es necesario que podamos percibirlo en la llenura del Espíritu Santo, habiendo citado nuestros pecados, concentrarnos en el protocolo divino, a fin de que podamos comprender todo este increíble misterio. Entonces repito este versículo, 2 de Pedro 1:2. Gracia y tranquilidad sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento, epinosis, de Dios y de Jesús nuestro Señor. Para que ya veamos la palabra de Dios con ojos diferentes a lo que nos vende la religión y entendamos que todo ha sido provisto por Dios en su gracia, que la gracia es la política divina y que cuando veamos un texto o escuchemos a alguien hablar de Dios y nos impone normas, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, no puedes tomar café, no puedes fumar, no puedes hacer esto, no puedes bailar, no puedes alegrarte, no puedes reírte, que quieran meterte en un molde de decir palabritas y repetir cosas o hacer rituales. De hecho, solamente Cristo dejó un ritual, que es la cena de la comunión, que en algún momento la haremos acá. Pero de hecho no dejó ningún otro tipo de ritual, porque la comunión, la cena del Señor, es una conmemoración a lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, para que entendamos que cuando viene alguien a hablarnos de Dios, pero el marco de referencia que utiliza no es la gracia, sino una imposición de cosas que supuestamente debemos hacer, nos damos cuenta que efectivamente ese no es nuestro lugar. Ahí no hay conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, continuando con ese estudio. Punto B. Entonces, dividido, desglosado y superdividido. Eso lo hizo el coronel, que es impresionante la capacidad y la dedicación para estudiar tan a fondo la palabra de Dios, y que hoy en día nosotros tenemos el privilegio de poder estudiarlo. Pero todo ha sido provisto por nuestro Padre. Bajo la política de la gracia, todos nuestros beneficios vienen de Dios. Bajo la función de nuestra propia voluntad, es decir, nosotros somos quienes decidimos, nos permite la libertad, todos nuestros fracasos vienen de nosotros a través de la ley de la responsabilidad por la voluntad. Lo que significa también que nosotros debemos tomar la total responsabilidad por todas nuestras malas decisiones. Para que cuando metamos la pata, si estemos en nuestro pecado, nos orientemos al Padre. Y aunque tengamos que cargar con las consecuencias de la estupidez que hayamos cometido, entonces allí nosotros decimos, bueno, acepto la carga de la responsabilidad por lo cometido,
Y que eso entonces pasa a ser una oportunidad para crecer espiritualmente. La gracia de Dios significa que ninguno de nosotros puede ganar o merecer ni uno solo de los beneficios de Dios. Dios hace todo el trabajo. Nosotros no ganamos o merecemos nada de Dios. Nosotros no somos beneficiados por Dios a consecuencia de que hacemos algo en particular. Ay, no, yo voy a dejar de decir groserías, o yo voy a dejar de consumir alcohol, para que Dios me bendiga. Eres un hipócrita, eres un falso. Primero estás mintiendo, segundo no vas a dejar de hacerlo, y tercero Dios no se va a impresionar. Eres un autorrecto que piensa que Dios se va a impresionar. Y todos de una u otra forma lo hacemos. Cuando miramos a alguien y lo criticamos porque hace o no hace alguna cosa. ¿Quiénes nos creemos nosotros para ponernos en la posición de Dios y juzgar a otro? Cuando ese individuo se representa a sí mismo ante Dios. Para que no caigamos en eso. Y todos de una u otra forma caemos. Entonces la gracia de Dios significa que ninguno de nosotros puede ganar o merecer ni un solo beneficio de Dios. Dios hace todo el trabajo. Nosotros no ganamos o merecemos nada de Dios. Nosotros no somos beneficiados por Dios a consecuencia de que hacemos algo en particular. Nosotros recibimos beneficios de Dios porque Dios ha llevado a cabo y continúa llevando a cabo todo por nosotros. Es lo que Él hace por nosotros. Nosotros nunca ganamos o merecemos algo de Dios, excepto condenación. Cuando nosotros lo único que merecemos es la condenación. Un ser imperfecto, débil a lo máximo. Y no les digo esto para desmotivarlos, al contrario, es para que pongan sus ojos en Dios y nos concentremos en lo magnífico que ha sido Dios con nosotros, lo hermoso, lo increíblemente bondadoso que ha sido para poder tener misericordia de nosotros y poder permitirnos todo eso. Por cierto, la palabra misericordia también está muy manoseada y no se entiende. ¿Qué es? Es gracia en acción. Y todo ha sido provisto por Dios. Ya, la misericordia se dio. En cambio hay gente que dice, misericordia, Señor, piedad, Señor, sin conocer lo que significa ni misericordia ni piedad. Misericordia es gracia en acción. O, como se decía en el Antiguo Testamento, gracia de Dios que nos falla, el amor de Dios que nos falla. Y piedad significa modo de vida espiritual. Entonces nosotros debemos vivir un modo de vida espiritual, pero para eso debemos quitar nuestro pecado, estar en comunión con nuestro Padre, estudiar la palabra de Dios y crecer. Ese es el verdadero modo de vida espiritual. ¿Te caíste? Levántate, sacúdete el polvo y sigue la marcha. Entonces, nosotros nunca ganamos o merecemos algo de Dios, excepto condenación. Sin embargo, Dios, en su infinita bondad, en su infinito amor, provee la forma de tener comunión con Él, la forma de tener salvación con Él, que es, cree en Cristo y será salvo. A consecuencia de quién y qué es Dios, su gracia es más grande que todos nuestros fracasos, nuestros pecados, nuestros defectos, nuestro legalismo de autorrectitud, nuestras obras de bien humano y nuestras obras muertas. Para que es independiente de lo que nosotros podamos hacer. Y cuando se menciona de obras muertas, se está hablando de las obras hechas en la energía de la carne. Aquel individuo que cree que de alguna forma puede agradar a Dios haciendo cosas buenas. Si crees que estás impresionando a Dios, ten por seguro que lo único que estás impresionándote es a ti y a los que te rodean, pero no a Dios. Definición y descripción. Ahora sí vamos a entrar un poquito en materia. Este tema puede durar 100 horas de clase, 80 horas, lo que dure. Y cuando tenga que retroceder un poquito para tomar impulso o echar hacia atrás y repetir algo, es porque precisamente es necesario hacer énfasis en ciertos conceptos para que vaya entrando en su mente, para que vaya entrándole, para que los vayan comprendiendo y vayamos analizando paso a paso. Es más provechoso ir despacio y repetir algunas cosas que simplemente irnos de bruces y leer como si nada, cuando lo que importa es que el concepto se entienda
Y sobre todo en el caso del tema de la gracia, es importantísimo para que entendamos de dónde proviene todo este infinito amor de Dios hacia nosotros y esa infinita bondad para que se viniera a ser hombre y para morir por nosotros en la cruz y para que entendamos el plan de Dios. Por eso los temas anteriores fueron el plan de Dios y así hemos ido avanzando hasta ahora estar entrando en lo que es la política de la gracia. Definición y descripción. Gracia es todo lo que Dios es libre de hacer por el género humano sin comprometer la esencia divina. Gracia significa favor, bondad y compasión. Punto B. La gracia es libre, es favor sin mérito y amor de Dios, no por nuestras obras o porque somos atractivos a Dios. El amor de Dios viene en dos categorías para nosotros. Ahora vamos a desglosar un poco más. Dios tiene amor impersonal hacia el no creyente en un estado de muerte espiritual. Jesucristo tuvo amor impersonal por todo el género humano cuando Él fue a la cruz y recibió la imputación de todos los pecados del género humano. Imagínense llegar a una fiesta donde hay un montón de niños y tú dices, yo amo a todos los niños por igual, pero amas de forma especial y particular a tus hijos en esa fiesta. Sabes que son tus hijos, hay un vínculo. Entonces, imaginemos entonces que Dios ama al género humano por igual, porque Él ama a todo el género humano. Pero lo ama tanto justamente al punto de la segunda persona de la Trinidad hacerse hombre para morir por nosotros en la cruz. Y entonces ya una vez que creemos en ese regalo, creemos en nuestro Señor, entonces pasamos a ser beneficiarios del amor personal de Dios. Entonces Dios tiene amor personal por el creyente porque el creyente ha recibido la rectitud imputada de Dios. Para que vaya calando y entrando poco a poco todos estos conceptos en nuestra alma y entendamos lo infinitamente grande que es Dios, su obra, su plan perfecto, su regalo perfecto. Y nos despojemos de toda esa escoria que hemos tenido sembrada en nuestra alma por mucho tiempo, producto de la información falsa. Y lo podemos ver. Y ya comienzas a darte cuenta que no te importan las cosas que los demás celebran. Y ves las celebraciones decembrinas como algo sin importancia. Ya no te interesa si estás comiendo grandes manjares o vistiendo buenas ropas o en medio de celebraciones con muchas luces. Ya te da igual, porque lo único que realmente te importa es que Dios se hizo hombre para morir por nosotros en la cruz. Qué increíble privilegio. Ya las cosas no te preocupan, no las ves igual. Y ves celebraciones tan satánicas y paganas como la veneración a los 3 reyes magos. La Biblia no dice ni que fueran 3, ni que se llamaran como se dicen que se llaman, ni que les trajeran regalos para que nosotros fuésemos a venerarlos a ellos. La distorsión. Y estamos en un país donde la veneración a esas imágenes son tal que olvidan que están celebrando el nacimiento del quien pagó todos los pecados del género humano. Para que veamos lo absurdo de lo que es el poder de Satanás, inventando todo tipo de distracciones. Entonces, pero cuando ya ves la cosa desde el balcón de la embajada, comienzas a darte cuenta que nada de esto tiene significado, que nada de esto tiene el valor que realmente le creíamos que tenía, sino que lo único que realmente importa es Dios. Y entonces te orientas y vas directo al crecimiento espiritual, porque te concentras. Entonces, continuando con nuestro tema, la gracia significa que todas las cosas de Dios, incluyendo la salvación por gracia, son un regalo gratis. Y dice regalo gratis intencionalmente, no es un error. Porque para que quede claro de que no depende de algo que nosotros podamos hacer para ganarlo. Totalmente aparte de cualquier forma de mérito humano o cualquier sistema de obras humanas. Los beneficios de Dios nunca son ganados o merecidos por el género humano. Estos nunca comprometen la esencia divina o el esfuerzo divino de vaciar beneficios en el género humano.
En Juan 1:12 nos dice, pero a los que le recibieron, a ellos les dio el poder de venir a ser hijos de Dios. Precisamente a aquellos que creen en su nombre. Creer es tan sencillo y tan fácil porque no requiere ningún tipo de esfuerzo. Y recordemos que existen 3 métodos de percepción, de conocimiento, que es el empirismo, el racionalismo y la fe. Tanto el empirismo como el racionalismo dependen de la capacidad humana y la fe es solo creer. Puede ser, es allí donde está la verdadera igualdad. Puede ser el individuo con el menor coeficiente intelectual o puede ser un genio. Y solamente por creer, ahí están equiparados, son iguales. Tenemos la misma oportunidad y el mismo privilegio. Es allí la única igualdad. Porque la igualdad no existe, ni siquiera en el tercer cielo. ¿Vale? Para que quede claro. Pero los que le recibieron, de hecho, en la versión de Reina Valera dice, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Entonces, su punto 1, la gracia es el beneficio de Dios, totalmente de Dios y totalmente separado de las obras del género humano. Para que nos quede claro que no depende en ningún momento de cualquier cosa que podamos hacer nosotros. Nunca nadie ha sido beneficiado por Dios a consecuencia de que ha diezmado. El diezmo se ha manipulado, tergiversado, prostituido, utilizando a la gente para que den dinero, porque bueno, algún pastor se quedó sin dinero y pidió que se diezmara. El diezmo es para el Antiguo Testamento y era el impuesto sobre la renta para el Estado de Israel. Y era para creyentes y no creyentes. Y es porque en ese entonces Israel era una teocracia, donde quien gobernaba era Dios. Y era para el mantenimiento de la familia de Leví, para que se concentraran en el estudio y en la enseñanza. Y eso también nos da unas breves luces de lo que deberían ser los impuestos, ¿no? 10%, pero no tiene nada que ver con Dios. De hecho, lo que nosotros debemos hacer actualmente es dar, y dar es un privilegio, no es una obligación. Y solamente cuando el cristiano ha alcanzado el crecimiento espiritual correcto y tiene la motivación de dar, entonces ese individuo en ese instante tiene el privilegio de dar, porque está en conmemoración de lo que ha recibido. Para que pongamos las cosas en su lugar. Entonces, nadie ha crecido espiritualmente o ha alcanzado algo por diezmar. Entonces, el modo de vida cristiano es infinitamente más grande que la moral. Porque un no creyente puede ser perfectamente moral. Es responsable con sus compromisos, es respetuoso con los vecinos, es respetuoso con su pareja, cumplidor de la ley, un tipo de buen comportamiento, respetuoso en todos los aspectos, buen empresario. Eso es una cosa muy bien, hace respeto de las instituciones divinas, pero eso es un individuo que es moral. En cambio, el individuo espiritual es el que, además de ser creyente, está lleno del Espíritu Santo. La espiritualidad es infinitamente más grande que la moral. Y para que entendamos este concepto, es todo lo que un no creyente puede hacer no tiene nada que ver con el punto de vista divino. Para que no nos andemos con tonterías. La moral es el resultado de la autodeterminación. La gracia es el resultado de la determinación de Dios. Porque dependes de Él. Tú puedes tener mucha autodisciplina, pero eso no tiene nada que ver con Dios. La virtud del creyente debe ser infinitamente mayor que la moral. Porque la virtud es justamente llegar a ese punto de crecimiento espiritual donde amas a Dios personalmente y donde amas al género humano impersonalmente. Donde no depende de quién sea el individuo, sino de quién eres tú, producto del crecimiento espiritual. Entonces eres respetuoso de las leyes porque te orientas a la autoridad, primero a la autoridad de Dios y luego a la autoridad impuesta por Dios como la policía, el ejército, las señales de tránsito, las leyes. Entonces te sometes a la autoridad, eres respetuoso, pagas tus impuestos, cumples con tus compromisos. Entonces evidentemente
eres espiritual, porque estás orientado a la autoridad, a Dios. Y luego, obviamente, como resultado, ante los ojos de la gente, te ves como muy moral, pero realmente lo que estás es concentrado en Dios. La virtud del creyente debe ser infinitamente mayor que la moral. La vida interna de virtud no es algo que nosotros podemos hacer por nuestro propio esfuerzo. Es algo que Dios ha provisto para nosotros, en gracia. Él nos ha dado la doctrina misterio de la edad de la iglesia. Pensamientos que deben ser metabolizados en el alma para la motivación y una vida mucho más grande que la función de la energía de la carne. Esto es un fenómeno impresionante. Esto es increíble. Donde tú estás constantemente concentrado en Dios, porque quieres conocerle, quieres seguirle, quieres aprender más. Y entonces eventualmente viene un cambio. Pero no es porque andas buscando el cambio, sino porque andas buscando conocer a Dios y aplicar eso a tu vida. Entonces, en el punto 3 dice, cualquier cosa que un no creyente pueda hacer no es el modo de vida cristiano. Y además la moral puede venir a lograrse por un no creyente. La moral es necesaria, si es verdad, para la libertad de la raza humana. Porque la moral sirve como marco de referencia para que los individuos se respeten. Pero para eso también tenemos que entender lo que son las instituciones divinas. La libre voluntad es la primera que fue creada en el Edén. La libertad del individuo de decidir. La libre voluntad es la primera institución divina. El matrimonio, que fue la segunda institución divina creada en el jardín del Edén. Y luego viene la nación, la familia, que fue creada fuera del jardín. Como consecuencia de la caída, Dios tiene que poner a andar la máquina, la fábrica de bebés en Isha, para luego llamarla Eva, que es la madre de todos los humanos. Entonces, para que pueda venir el Redentor. Y luego viene la nación. Pero cuando la institución divina comienza a desmoronarse, a destruirse, a pervertirse, vemos la increíble destrucción de la nación. Cuando la familia comienza a distorsionarse, de hecho, cada institución divina tiene una autoridad. En la institución divina del individuo está la voluntad. Cuando en la institución divina del matrimonio está el hombre. En la institución divina de la familia están los padres. En la institución divina de la nación está el gobierno. Para que lo veamos. Pero esas instituciones divinas pueden ser perfectamente para creyentes y no creyentes. Ahora, si en un matrimonio y en una familia hay crecimiento espiritual, se respeta la autoridad, hay orientación al plan de Dios, entonces esa familia pasa a conformar una nación fuerte. Pero cuando vemos distorsiones como las que se ven actualmente, donde el hombre puede casarse con otro hombre, donde la mujer puede casarse con otra mujer, donde los padres no tienen la autoridad sobre los hijos, donde los hijos son los que gobiernan en la casa y pueden hacer lo que les dé la gana, o pueden cometer delitos sin ir a prisión, y la autoridad entonces se agarra y se involucra en el matrimonio para decirle cómo deben educar a sus hijos, y donde les imponen una educación que no es educación sino adoctrinamiento, y que a los 10 años puedan esos niños cambiarse de sexo sin consultar con los padres, sin autorización de los padres. Pero no puedes fumar, no puedes consumir alcohol, sino hasta los 18 años o los 21 años, dependiendo del lugar. Entonces, pero no puedo tomar alcohol, pero sí me puedo cambiar de sexo. No puedo comprar cigarrillos, pero entonces sí puedo cercenarme los genitales para hacerme un cambio de sexo. Y sin autorización de los padres. Para que veamos la increíble distorsión cuando no se tiene principios cristianos formados por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo decir que efectivamente esta distorsión trae resultados negativos cuando vemos que una nación pierde su esencia, sus fronteras son destruidas, donde hay un cambio generacional terrible, donde las distorsiones son cada vez mayores y donde eventualmente van a ser sustituidos por la migración? Porque se pierde la nación producto de gobiernos que no
crean, no respetan la estructura del individuo, el matrimonio, la familia y por supuesto la nación. Las consecuencias pueden ser desastrosas en un país si las instituciones divinas no son respetadas. Entonces, la moral es un concepto que permite que la sociedad se respete, que las partes se respeten. Y es allí donde el Estado debe intervenir, solamente para controlar que las partes se respeten, no para controlar cómo se educan los hijos en la casa, ni imponer el vehículo eléctrico. Entonces, cualquier cosa que un no creyente pueda hacer no es el modo de vida espiritual. Y además la moral puede venir a lograrse por un no creyente. La moral es necesaria para la libertad de la raza humana, a fin de que el género humano se perpetúe y pueda venir el Salvador. Y luego, una vez que vino el Salvador, que todo el género humano se perpetúe para que se venga a completar la familia real. El propósito del Código 3 de la Ley Mosaica era la protección de la libertad, privacidad, propiedad y la vida. Para que entendamos que esto no son cosas inventadas recientemente. Esto no es nada nuevo. Han sido creadas por Dios para que nosotros podamos continuar resistiendo, creciendo, reproduciendo y ver todo lo que sucede en nuestro alrededor como una oportunidad para crecer espiritualmente. Y que todo lo que está sucediendo es la terrible destrucción, producto de el desconocimiento y la ignorancia y la oscuridad del alma de los individuos. Y Satanás haciendo todo tipo de cosas para que la familia se destruya, para que todo se tergiverse, se distraiga de lo que es realmente importante, que es Dios. Porque Satanás es el falsificador. Entonces quiere hacer creer que la moral es el modo de vida espiritual, para que no vengamos a crecer, a nacer de nuevo. Y luego cuando nace, el individuo que nace de nuevo, para que no venga a crecer espiritualmente. Entonces, para que no nos impresionemos de todo lo que vemos, porque es parte de un conflicto angélico. Porque en cuanto a las guerras, bueno, las guerras son necesarias. Es una purga, es una forma de limpieza. Entonces, no nos impresionemos con todo lo que pasa, porque esto es parte de nuestro entorno, es parte del cosmos, es parte del gobierno de Satanás. Y entonces, cuando comenzamos a crecer espiritualmente, podemos ver todo desde arriba y decir, wow, qué impresionante. Basta con encender las noticias y darte cuenta lo que ocurre a nuestro alrededor y ver cómo naciones enteras se van a la destrucción, porque se destruye desde los cimientos la estructura de la nación, desde cuando comienza a violarse la libertad de los individuos, donde comienzan a destruirse los matrimonios, donde comienzan a destruirse las familias y por supuesto como consecuencia viene a destruirse la nación. Entonces, increíble que todavía Dios nos ame tan impresionantemente cuando somos seres tan increíblemente defectuosos. Pero es allí donde está el amor increíble de Dios hacia nosotros, su gracia perfecta, donde Cristo pagó todos los pecados en la cruz para que nosotros tengamos el privilegio de ser miembros de la familia real y para orientarnos al crecimiento espiritual y alcanzar la máxima felicidad en medio de este mundo caído con todas sus circunstancias. Y con esto terminamos la clase de hoy. Una pequeña oración y nos retiramos. Gracias Señor, gracias Padre por este privilegio que nos da de poder estudiar tu gracia. Gracias, amado Padre, por este increíble plan. Te pedimos que vengas a hacer claro todo esto a fin de que podamos metabolizarlo para la honra y la gloria de su Majestad Jesucristo. Amén.